¿Te parece importante hablar de derechos humanos en el Bicentenario? Hablar de derechos humanos en el bicentenario de nuestra independencia es unir pasado y presente. En 1825 se reclamó libertad y soberanía, y hoy sabemos que esa libertad no es plena si no se garantiza la dignidad de todas las personas. Los derechos humanos son una herencia del pasado, son también una tarea permanente, ya sea a través de la memoria frente al terrorismo de Estado, ya sea a través de la justicia para la víctima, o de igualdad frente a nuevas formas de exclusión que surgen. Y hablar de derechos humanos es reafirmar que sin memoria y sin dignidad la independencia es incompleta. Fundamental hablar sobre los derechos. Por un lado, para reafirmar lo que ya se ha logrado. Por otro lado, para jamás olvidar los momentos oscuros de nuestra historia, donde todavía tenemos heridas abiertas, heridas que no han curado, dolores como sociedad que tenemos que resolver. Lo estamos haciendo, estamos trabajando y tenemos que garantizar la verdad, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia para todos, no para algunos. Entonces, entiendo que sí, que es fundamental eso. ¿Por qué? Porque tenemos que afirmar, tenemos que luchar por lo que no se ha logrado, tenemos que proclamar derechos. Porque en estos 200 años, que nuestro país fue pionero en muchas legislaciones que aseguran los derechos, nosotros nos aseguramos la viabilidad como Estado, como seres humanos, la humanidad de nosotros, y como una democracia plena que ha logrado, ese estatus que ha logrado a lo largo de estos 200 años. No podemos perderlo, no podemos ir para atrás ni un paso, solo avanzar para poder consagrar todos los derechos de todos los ciudadanos, para que haya cada vez más verdad y más justicia en este país. El bicentenario a mí me hace pensar que un país solo existe cuando todos podemos vivir con dignidad. Los derechos humanos no son historia, son el corazón de lo que queremos ser. Hablar de derechos humanos en el Bicentenario es fundamental para recordar, para poner en pauta todo lo que se construyó y se logró durante todos estos años en el Uruguay desde el punto de vista democrático, reconociendo derechos, llevando igualdades de justicia, de libertad, de ciudadanía, de formar ciudadanos activos, comprometidos, y también es importante para, mediante estas bases, construir un futuro lleno de logros y de reconocimientos para cada uno de nosotros, donde podamos ser ciudadanos con derechos y con deberes siempre, y gozándolos y disfrutando. Gracias. Este bicentenario, sin duda que es importante hablar sobre los derechos humanos, porque no son pasado, son presente, por la memoria, por la verdad y la justicia de los que ya no están con nosotros. Pero también por los que están, por la injusticia social que aún vivimos en este país. Por ellos también es importante hablar sobre los derechos humanos. Celebrar a los derechos humanos en el Bicentenario del Patrimonio de nuestro país es un acto de memoria y de justicia histórica con muchos uruguayos y uruguayas que han dado y dedicado su vida a su reconocimiento, a su protección y a su respeto. Siempre es importante hablar de derechos humanos. En el Bicentenario del proceso de nuestra independencia también. Este año conmemoramos 40 años de la recuperación de la democracia. Y la democracia es esencialmente un proceso permanente de construcción de libertad y igualdad. Porque la igualdad sin la libertad no tiene cómo realizarse. Y la libertad sin la igualdad solamente se reduce a proteger el status quo y los privilegios vigentes. La memoria es fundamental
El ser humano es el único ser vivo que camina sobre la tierra con perspectiva histórica. Cuando nos roban la memoria, nos deshumanizan. Pero además, es profundamente artiguista. Me voy a tomar la libertad de leerles. José Gervasio Artigas escribió el 25 de diciembre de 1811, desde Salto Chico: he dado las mayores pruebas de mi odio al crimen y jamás me perdonaría dejar impunes esas atrocidades si fueran cometidas por quienes se hallan a mis órdenes. Esto decía Artigas en 1811. Por lo tanto, defender los derechos humanos, la verdad, la justicia, la humanidad, es profundamente artiguista, es ético, es necesario. Es justo, ya que estos nos pertenecen e identifican, y todo lo que pertenezca e identifica al ser humano es patrimonio. Entonces, por ende, es justo que los identifiquemos, apropiemos y defendamos. Claro que tenemos que hablar de memoria en el marco del Bicentenario, porque si celebramos 200 años de independencia, tenemos que reconocer que la libertad y la democracia se sostienen también a través de la memoria, la verdad y la justicia. En nuestro país hubo terrorismo de Estado, hubo violaciones a los derechos humanos y eso no se puede olvidar. La memoria también es parte del patrimonio de un pueblo. Por eso necesitamos reivindicarlo y tenerlo presente día a día. Sí, todavía hay desigualdad y discriminación. El verdadero bicentenario es pelear por los derechos que nos siguen debiendo. Memoria y justicia. Defender los derechos humanos hoy es la verdadera revolución del bicentenario. Como sociedad es nuestro deber reivindicar nuestros derechos, y más en estos tiempos. Debemos recordar y reconocer nuestra historia para así evitar que se vuelva a repetir. Manteniéndonos informadas e informados, podemos exigir lo que nos pertenece. Bueno, frente a la pregunta de si es oportuno hablar de derechos humanos en el Bicentenario, a mí no solamente me parece oportuno, sino me parece totalmente necesario hablar de derechos humanos. No solamente por el contexto geopolítico global en el que vivimos, hoy en día, donde hay importantísimas violaciones a los derechos humanos, sobre mujeres, sobre niños, sobre poblaciones racializadas, sobre personas trans, sobre personas en situación de... Bueno, Porque es una de las partes más importantes que tenemos que transversalizar, no solamente en la historia, sino que para el presente y para el futuro. Los derechos humanos tienen que estar presentes en transversalizando todas las actividades que se hagan. Es importante, sí, hablar de los derechos humanos en este año del Bicentenario, de la Declaratoria de la Independencia. Siempre es importante. Es un tema que debe estar en todos los ámbitos de discusión, sin dudas. La importancia de los derechos humanos, casi que en forma permanente, debe estar. Y en este año, especialmente por lo que decíamos, por el Bicentenario, sí, es importante hablar de los derechos humanos. Me parece muy oportuno hablar de derechos humanos en el marco del Bicentenario del proceso de independencia de nuestro país. Este bicentenario nos da la oportunidad de reflexionar sobre la historia y los avances y retrocesos que en esta materia hemos tenido. El Uruguay ha sido un país pujante y siempre ha estado a la vanguardia en avance y en lo que tiene que ver al respeto a los derechos humanos. Estamos viviendo hoy en día en un mundo muy egoísta, donde las posturas radicales se han precipitado, donde el respeto por los demás parece que se está perdiendo, el respeto por las minorías, el respeto por las personas que piensan o sienten diferente. Entonces creo que en nuestro país se debe un debate serio sobre este tema y que se pongan en práctica políticas verdaderas en defensa de los derechos humanos. En estos 200 años de la Declaratoria de la Independencia del Uruguay, hablar de derechos humanos es recordar que la libertad conquistada
en aquellos años de 1825 no culmina en la soberanía nacional. Independencia y soberanía es también seguir pensando en la posibilidad de que cada persona viva mejor y con dignidad, y que los ideales de justicia e igualdad se reafirmen en cada paso. La historia, nuestra historia, la historia de cada uruguayo que conocemos, nos invita a reconocer que la verdadera fortaleza de un país no es remarcar sus fronteras, sino que está en el significado del respeto y la garantía plena de los derechos de quienes viven en esta tierra. Hablar de derechos humanos en el Bicentenario es imprescindible. Nuestro pasado de gloria, forjado en la lucha por la independencia y la libertad, y un pasado reciente que nos duele, la dictadura, vidas arrancadas, 197 compañeros desaparecidos. Esa memoria nos enseña que los derechos humanos no se regalan, se defienden. No podemos mirar al costado ante el genocidio del pueblo palestino, cuando se les quita la tierra, la dignidad, el futuro y la vida. Nos grita que el nunca más debe ser acción y no olvido. A las generaciones futuras les dejamos una semilla viva, que nunca olviden, que nunca se callen y que siempre luchen por un mundo libre, justo y solidario. Y que el nunca más no sea solo un recuerdo, sino una promesa cumplida en cada vida y en cada gesto de justicia.